Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Mi nombre es José Luis Gázquez Iglesias, soy profesor de África y Relaciones Internacionales, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador del Programa Universitario de Estudios de África, Asia y Oceanía. En el marco de las celebraciones del Día de África, tenemos el agrado de invitarlos a participar, asistir al conversatorio que llevaremos a cabo para celebrar dicho día y en dicho conversatorio pondremos el énfasis en la investigación que se está llevando a cabo en nuestro país sobre el continente africano. Estaremos discutiendo a las tesis ganadoras del premio anual de las últimas dos ediciones. Y me parece que este tipo de eventos, ¿no? Para resaltar la importancia de este tipo de actividades, pues me parece clave para fortalecer la enseñanza y la investigación sobre África y sus sociedades contemporáneas. Bueno, ¿por qué celebrar el Día de África fuera del continente y particularmente en México? Bueno, pues yo creo que la importancia de celebrar un día como este, el Día de África, radica en que hay mucha África fuera del continente, ¿no? Históricamente podemos hablar de la diáspora histórica africana, ¿no? Esta que llegó hace siglos, ¿no? Con el modelo de la economía esclavista, ¿no? Las deportaciones en masa que se llevaban a cabo durante este periodo en el que se traían esclavos, ¿no? Desde la costa atlántica del continente a trabajar en las plantaciones de América del Norte, del Caribe o del norte de América del Sur, ¿no? Este es un periodo clave, ¿no? De la historia moderna, de la historia del capitalismo, de la historia del sistema internacional y las y los africanos pues jugaron un papel central, ¿no? Con su participación en esta economía triangular, ¿no? Que evidentemente no resultaba beneficiosa para ellos, ¿no? Pero es un periodo de la historia que por lo general se infravalora, ¿no? Y no se le da la importancia adecuada en el estudio de la historia, ¿no? Y bueno, esto habría que agregar, ¿no? También la presencia de una diáspora contemporánea, ¿no? Una presencia que se va nutriendo día a día, ¿no? Con los flujos migratorios contemporáneos que, si bien responden a factores coyunturales, ¿no? Más del periodo contemporáneo, pues también hay razones históricas, ¿no? Como una respuesta, ¿no? También al colonialismo europeo, ¿no? Del siglo XIX y sobre todo al proceso de descolonización que se pone en marcha a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que pues mucha población africana, ¿no? Sobre todo las antiguas colonias francesas e inglesas, migra a las antiguas metrópolis y bueno, actualmente estos flujos también se están diversificando para tener presencia en nuestro continente, debido a que, pues como sabemos, también las políticas migratorias del continente europeo se han ido endureciendo progresivamente a partir de los setentas, ¿no? Y sobre todo en la década de los ochentas, lo que ha provocado una diversificación mayor de los flujos y es lo que explica que pues también estén llegando, ¿no? Actualmente no solamente a nuestro país, sino al resto del continente, provenientes pues directamente de África o incluso provenientes de Europa. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante por estas razones históricas y contemporáneas y el caso específico de México, pues es el celebrar el Día de África en México es importante porque significa también celebrar, ¿no? Nuestra llamada tercera raíz, ¿no? Hay que recordar que la población africana en México estuvo presente desde sus inicios del periodo moderno, ¿no? Habían africanos y africanas que llegaron junto con las huestes de Hernán Cortés, que participaron en el proceso de la conquista
Y por lo general es también otro de los problemas, ¿no? De la identidad nacional mexicana, que se suele invisibilizar, ¿no? La gran presencia histórica de las y los africanos en la historia de México, cuando pues podemos considerar que esta estuvo presente desde el inicio, ¿no? Del periodo moderno de nuestro país, ¿no? Y no nada más las personas que venían con Hernán Cortés y los conquistadores, sino también los propios africanos y africanas que habían sido esclavizados, que lideraron pues importantes rebeliones, ¿no? Antiesclavismo, ¿no? Ahí tenemos el caso de Gaspar Yanga en la comunidad afroamericana, afromexicana de Veracruz, que fue uno de los primeros pues líderes, ¿no? Esclavizados en pues luchar por las reivindicaciones y los derechos de las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Y recientemente, pues tardíamente, pero recientemente ha habido un reconocimiento, ¿no? Por parte del Estado mexicano de toda esta población afrodescendiente, ¿no? A principios de la segunda década de este siglo, se le da reconocimiento constitucional a la población afrodescendiente en México y tenemos que cerca de 1.2, 1.3 de la población total del país se autoadscribe, ¿no? A esta identidad de afrodescendiente, por lo que podemos ver con ello también pues el peso demográfico, ¿no? Que tiene esta comunidad y evidentemente es otra de las razones, ¿no? Para festejar el Día de África fuera del continente y en México en particular. Ahora bien, el Día de África no es solamente una ocasión para celebrar, para conmemorar, también debe de constituirse en una ocasión para fomentar la reflexión crítica sobre lo que significa realmente este día, ¿no? Para África y todas sus sociedades, ¿no? Porque se suele celebrar, ¿no? Como el día en que se da la liberación del continente africano, del yugo, del colonialismo europeo. Pero si analizamos la historia de África a partir de este día, ¿no? Pues podemos también lanzar serias críticas y cuestionamientos sobre lo que ha sido el modelo de desarrollo de estos países durante el periodo poscolonial, ¿no? Entonces, no nada más es una fecha, repito, para celebrar y conmemorar, sino que también es una fecha que nos debe de invitar a fomentar la reflexión y el análisis crítico sobre pues, los procesos históricos y contemporáneos del continente. Bueno, para dar respuesta a la segunda pregunta, ¿en qué medida pues, la celebración de este día desde espacios académicos, ¿no? O de otro tipo puede ayudar a visibilizar las problemáticas del continente africano? Pues me parece que al relacionado un poco con lo que mencionaba antes, ¿no? La fecha del Día de África, si la consideramos únicamente como algo para celebrar, ¿no? Pues creo que nos quedaríamos cortos, ¿no? De esta misión de visibilizar las problemáticas del continente, ¿no? De hecho, podemos lanzar serias dudas, ¿no? Sobre lo que significa este día, ¿no? Es el día en que se crea la Organización de la Unidad Africana, actualmente la Unión Africana, ¿no? Y hay posicionamientos académicos que señalan que pues es a partir de la creación de esta organización internacional en que se sientan las bases para el subdesarrollo y la dependencia del continente africano, ¿no? No hay que olvidar que esta organización nace a partir de las reivindicaciones de descolonización del continente africano, pero que el proceso como tal respetó las fronteras, ¿no? Que había impuesto el propio proceso de colonización y con ello pues se mantuvieron entonces estas demarcaciones, estos límites territoriales
que se mantienen en gran medida hasta la fecha, ¿no? La fragmentación contemporánea del continente en 54, 55 estados es producto directo del colonialismo y de la creación de esta organización internacional que surge justo digamos, con la limitante de no poder alterar estas fronteras, ¿no? Con lo que pues se pierde mucho de la capacidad y del potencial de emancipación de las sociedades del continente, además de que pues se ha criticado mucho tanto a la Organización de la Unidad Africana como a la actual Unión Africana por ser una organización que se crea imitando las instituciones de la Unión Europea, además de la fuerte implicación de esta última en el financiamiento de la Unión Africana, ¿no? Entonces, repito, ¿no? En la medida en que el Día de África se considere como una fecha crítica, una fecha que invite a la reflexión y al examen histórico del desarrollo del continente, pues sí ayudará justo a visibilizar mejor sus problemáticas principales y también a pues plantear soluciones, ¿no? A sus predicamentos. ¿Qué mitos o barreras ideológicas y culturales persisten sobre África en México y cómo puede el Día de África ser una oportunidad para resignificar nuestra relación con el continente? Bueno, pues en mi opinión, todos los mitos, todos los estereotipos, todas estas visiones simplistas del continente africano están presentes en nuestro país, ¿no? África como un país, África como un safari, África como el continente sin frío, África como el continente salvaje, como el continente primitivo, como el continente exótico, el país de las desgracias, de las catástrofes naturales, de los conflictos étnicos, de las epidemias, etcétera. Yo creo que todo este imaginario de estereotipos negativos sobre el continente está muy presente en México. Y de hecho, creo que el estereotipo que más nos afecta negativamente para la comprensión de las sociedades africanas contemporáneas es justo el estereotipo, el mito de que en México no hay africanos, ¿no? Yo creo que es uno de los estereotipos y mitos más dañinos, ¿no? En el sentido de nublar la comprensión de la historia, ¿no? Ya habíamos mencionado cómo pues la presencia de africanos en México moderno se remonta hasta su inicio, ¿no? Entonces, pues hablar de que México no hay africanos, pues constituye una seria instancia de violencia epistémica y también y dirigida hacia estas comunidades, ¿no? Que ya vimos que pues no constituyen una cantidad despreciable, ¿no? Y en este sentido me gustaría rescatar mucho el trabajo de Gonzalo Aguirre Beltrán con las comunidades afrodescendientes en nuestro país, ¿no? Un académico, aparte, vinculado a la UNAM, que se dio a la tarea de estudiar, ¿no? La presencia de las comunidades africanas en nuestro país. Y a pesar de que se han llevado a cabo otro tipo de estudios más recientes, ¿no? El trabajo de Gonzalo Aguirre Beltrán sigue siendo básico, ¿no? Para comprender la presencia de estas comunidades en México y no nada más en México, ¿no? Sino en el resto del continente. Y es justo a través de este tipo de investigaciones, ¿no? Que ponen el acento en la presencia continua de las comunidades afrodescendientes en México que podremos iniciar a combatir la profunda ignorancia, ¿no? Que impera en México sobre los países africanos y sus sociedades, así como también, pues, iniciar de manera recíproca la
el combate a la profunda ignorancia que impera en África sobre México y sobre el continente americano, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el estudio de las sociedades de África contemporáneas como el estudio de sus múltiples diásporas, tanto históricas como contemporáneas, es un proceso indispensable para combatir estos estereotipos tan negativos y que siguen tan vigentes no solamente en la sociedad mexicana, sino en el mundo, ¿no? En ese sentido, pues, celebrar el Día de África, ¿no? Como una oportunidad para fortalecer la investigación y la educación sobre ese continente, pues representa una oportunidad que se debe de mantener y por la que debemos seguir esforzándonos. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.